Bueno, hay una forma de desligarse de Cristo. Por supuesto, para el que quiera desligarse del Señor. Y a eso vamos a apuntar la explicación para que todos podamos comprender cuál grande y cuán relevante es para nosotros la presencia de Dios en la persona de Jesucristo. Y para ello partimos de lo que nos dice 2 Corintios 3:2. Nuestras cartas, aquí el apóstol Pablo le está escribiendo a los corintios y les dice: nuestras cartas sois vosotros, escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres. Hasta aquí tenemos que tener en cuenta que somos una carta que leen todos los hombres. Porque esa carta no es escrita con tinta. Esa carta es escrita en nuestros corazones. Y nosotros tenemos que mostrar a los que están en el mundo y a los que viven sin fe que rebosamos de la presencia del Espíritu de Dios, que rebosamos de la fe en aquel que dio su vida para que nosotros tengamos vida eterna. O sea que nuestra presencia, nuestra vida, nuestras acciones, nuestra fe, ya debería ser una carta de presentación que le muestre al mundo que somos de Jesucristo, que le pertenecemos, que somos distintos a quienes viven alejados de Dios. Y la diferencia está en nuestros corazones. Continúa el versículo del versículo 3 del capítulo 3 de 2 Corintios, siendo manifiesto que sois carta de Cristo, expedida por nosotros, es decir, por los apóstoles, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo. ¿Pensó usted alguna vez que es una carta que todo el mundo lee? Cuando nosotros vivimos angustiados, descorazonados, sin fe, equivocados, errados, todo eso, el mundo, la gente lo ve. Y cuando nosotros caminamos buscándolo a Dios, en comunión con Él, llenos de Él, llenos del Espíritu, también el mundo lo lee. Cada uno somos una carta que depende cada uno de nosotros de lo que hay en nuestro corazón. Porque dice, no en tablas de piedra. O sea, la carta está escrita no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. O sea que donde vamos, todo el mundo lee la carta. A veces, ustedes mismos no se dan cuenta, pero son una carta también dentro del seno de la iglesia. No hace falta muchas veces conversar con ustedes. Es necesario saber leer la carta y ya es suficiente como para saber cómo vive, cómo piensa, cómo siente la presencia de Dios en sus vidas cada uno.
Y todo cristiano debería tener el discernimiento de saber leer la carta que es el otro, la otra persona. Pero nosotros tenemos que ser una carta de fe, una carta de amor a Dios, una carta de comunión con Dios. Y eso viene únicamente cuando hay transformación. Y el único que nos transforma es el Espíritu de Dios. Si nosotros no buscamos el Espíritu de Dios, no entendemos. Porque las cosas espirituales se disciernen espiritualmente. Ni vivimos conforme a las enseñanzas de la gracia de Dios. Porque nos cuesta discernir lo que en nosotros todavía no se transformó. Entonces, esa transformación viene por el Espíritu. La clave de la vida cristiana es someterse a la presencia de Dios en nosotros. O sea que cuando decimos que somos una carta, somos de Cristo. Y esa carta ha sido escrita por el Espíritu Santo en nosotros y depende del lugar que le demos al Espíritu de Dios. Pero nuestras vidas deben ser portadoras de un mensaje de redención, de gozo, de paz. Nuestras acciones deben surgir por naturaleza, por el hecho de tenerlo al Señor desde nuestro propio corazón. Dios vino a nosotros en la persona de Jesucristo, quien nos regaló el Espíritu Santo, y vino por amor. La obra de Dios y la vida en Cristo es por amor a Dios, no por lo que nosotros podamos hacer. Es una obra que está cimentada en un fundamento, en Cristo, nada te mueve. Porque estás apoyado en Cristo, porque estás sostenido por Él. Porque tratas de vivir y hacer vivir a los demás en función de ese Señor que tenés en tu vida. Con esto, ¿qué quiero decir? Que el cristianismo no tiene una receta con reglas. Para ser buen cristiano hay que hacer esto. Para ser buen cristiano hay que estar lleno de Dios. No se trata de reglas, sino se trata del amor de Dios en nosotros. Entonces, esas tablas están escritas en nuestros corazones y depende del lugar que Dios ocupa en tu corazón para que realmente seas una buena carta. Entonces, ¿qué significa esto? Que nosotros no podemos ser buenos cristianos por nosotros mismos. Nosotros, cuando nos hemos convertido, cuando recibimos al Señor, hemos pasado a ser templo del Espíritu Santo y tenemos que dejar que Él, trabajando en nuestro espíritu, nos enseñe a caminar en la nueva vida. Porque Jesucristo no vino para transformar la carne, vino para transformar el espíritu. Y el espíritu en nosotros, de acuerdo a ese lugar que ocupa en nuestras vidas, es el que obra, es el que cambia, es el que modifica la carne. Entonces, cuando digo que no depende de reglamentos, es porque el pueblo judío tenía una ley.
El pueblo judío en el Antiguo Testamento vivía según la ley y esa ley reflejaba la santidad y la justicia de Dios. Esa ley establecía un orden que estaba predeterminado en la ley, reglas morales, reglas éticas. Pero a su vez, la ley en el Antiguo Testamento, lo que mostraron que el hombre era incapaz de cumplir con Dios. Era incapaz de obtener la salvación por la ley. Era incapaz de liberarse del pecado por la ley. ¿Qué significa esto? Que el ser humano por nosotros mismos no podemos lograr nada, no podemos cambiar nada, no podemos transformar nada, ni aún ajustándonos a reglas preestablecidas y escritas en la Biblia y de decir, bueno, esto lo dice el Señor, no te va a cambiar. Lo que nosotros hagamos y lo que nosotros podamos decir, porque lo que cambia es Dios en nosotros. Dios en nosotros es lo que nos transforma. La ley demostró que el hombre es incapaz de cumplirla. Entonces, siempre trato de decirle a los hermanos, proclamemos la gracia de Dios, el regalo de Dios, Jesucristo en nosotros. Y no ser estricto y legalista como los fariseos que decían hay que hacer esto. No, lo que tenemos que hacer es llenarnos de Dios y Dios se encarga de transformarnos para vivir de acuerdo a su voluntad. Entonces, la gracia en nosotros es el regalo de Jesucristo. Jesucristo, o Dios, nuestro Señor, vio que el hombre no podía cumplir. No podía cumplir con la ley. No podía salvarse con la ley. No podía estar en comunión con Dios con la ley. Esto significa imposible estar en comunión con Dios por lo que nosotros podamos hacer. Entonces, Jesucristo se ofreció a sí mismo para Él cumplir la ley. Para Él ofrecer el sacrificio de modo tal de regalarnos a nosotros la salvación. En consecuencia, el que nos enseña a vivir de acuerdo a la voluntad de Dios es la presencia de Cristo en nosotros y no lo que nosotros podamos hacer. No es por mérito humano, es por gracia de Dios. Es un regalo de Dios. Es un regalo de la gracia. Si no te dejas llenar del Señor, si vivís sin buscar a Cristo, sin escuchar su palabra, porque la palabra proporciona y transmite fe, porque la fe viene por el oír. Si somos indiferentes, si estamos en la reunión pensando en otra cosa y no buscamos llenarnos de Dios, es imposible una transformación. Y es imposible ser buenos cristianos porque por nosotros mismos no podemos cumplir la ley. Dios es perdón. Dios es amor. Dios es reconciliación. Ese amor de Dios está para todos y el perdón de Dios está para todos. El que se arrepiente de verdad y se entrega a Jesucristo. Una vez que te entregas a Jesucristo, Él hace todo. Cuando vos te querés resistir, el Espíritu Santo te retiene, te enseña, te guía. Hace todo. Cuando el Señor comienza
a dominar nuestras vidas, comienza la transformación. Y con esa transformación se va produciendo ese cambio que nos permite vivir con los frutos del Espíritu: el gozo, la paz, la fe. Entonces, les quiero significar y explicar con esto que los cristianos no debemos ser leguleyos, no debemos juzgar con el rigor de la ley a nadie. Nosotros tenemos que permitir con el amor de Dios que el Espíritu Santo more en toda persona que no está en comunión con Dios. No se trata de cumplir por nosotros mismos, se trata de recibirlo al Señor. No se trata de confiar en nuestras acciones, se trata de confiar en lo que hizo Cristo por nosotros. En consecuencia, eso no significa que no haya que cumplir la palabra de Dios. Significa que necesitamos la gracia, que necesitamos a Jesucristo, porque la ley y los mandatos de Dios por nosotros mismos no los podemos cumplir. Porque somos imperfectos, porque somos pecadores. Necesitamos la salvación que nos regaló Jesucristo. Necesitamos de que Él nos haga conocer el camino verdadero y no transitarlo según nuestra manera de pensar y de vivir. La ley, el ser estricto, el ser fariseo, como eran los fariseos, estricto de la ley, pero de corazón duro, no es un medio de salvación. Es una guía. Es una guía para conocer la voluntad de Dios. Los mandatos de Dios, la palabra de Dios, nos enseña a conocer la voluntad de Dios. Pero para hacer la voluntad de Dios necesitamos estar llenos de Dios, llenos del Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo es el que te guía a toda verdad. El Espíritu Santo es el que vino a transformar tu vida. El Espíritu Santo es el que te enseña a vivir en el Espíritu y no en la carne. El Espíritu Santo es el que te enseña a cumplir con Dios. Vos nunca vas a poder cumplir con Dios si no estás lleno de Él. Necesitas el Espíritu de Dios. Por eso Dios llama a compromiso, a entrega, a fe verdadera, a confiar ciegamente en el Señor, en permitir que Dios haga la obra en nosotros. O sea que de esa manera podemos ser cartas vivas, porque para ser una carta viva es una forma de llevar la palabra de Dios, porque no solo se transmite a través de la predicación del Evangelio, sino a través de la presencia de Cristo en nuestras vidas. Por eso, para ser carta viva, tenemos que estar llenos de Él, llenos de Dios. Y que esa carta que los demás ven en nosotros sea una carta de fe, una carta de amor. La esencia de la vida cristiana es amor. Es amor a Dios y es amor al prójimo. Yo hago las cosas porque lo amo a Dios. Yo hago las cosas y trato de
de cumplir a Dios porque lo amo. Porque el amor me impulsa a cumplir. Cada uno debemos hacer ese razonamiento. Yo hago las cosas y trato de cumplir con la palabra de Dios y trato de cumplir con los compromisos asumidos porque lo amo al Señor. Porque lo amo de verdad. Y eso me impulsa por amor, ese amor me impulsa a cumplir con Él, a estar con Él, a vivir con Él. Ahora, si nosotros hacemos el razonamiento al revés, tenemos que hacer esto porque Dios dice, tenemos que hacer esto otro porque Dios dice y nosotros tenemos que hacer, no lo vamos a hacer nunca. El motor que te impulsa es el amor a Dios. Y el amor a Dios es impulsado por el Espíritu Santo en nosotros. Nunca tu voluntad va a poder cumplir con la palabra de Dios si no lo tenés a Dios. Porque en cualquier momento te apartás, te alejas, te aburre. Es aburrido cumplir un reglamento. Y el cristianismo no es un reglamento. El cristianismo es vida. El cristianismo no es venir al templo solamente. El cristianismo es cumplir con la difusión del Evangelio. El cristianismo es ser una carta viva. Todo el mundo debe leer esa carta de victoria, esa carta de fe, esa carta de compromiso. El mundo debe decirte, este es cristiano. Por lo que hay en su corazón y no por lo que hacemos. Porque la salvación de Dios, el camino de Dios se transita no con mérito propio, sino con todo lo que Jesucristo hizo por nosotros. Leer cartas, escribir o pronunciar palabras, cualquiera lo puede hacer. Es más, hay gente que habla hasta por los codos. Y a veces convencen humanamente, pero son huecas. Son huecas si no son cartas vivas. Las cartas vivas son conocidas y leídas por todos y son las cartas que están llenas del Espíritu de Dios. Las cartas que hablan por sí solas. Pablo decía, bueno, ustedes son mi carta de presentación. Ustedes son la carta de presentación del pastor. ¿Buena carta o está escrita con palabras de tinta o con Cristo en su corazón? Palabras de vida, por la vida misma. Entonces, no hay que mezclar cristianismo y legalismo. Y esto es difícil explicarlo porque hace años que lo quiero inculcar y caemos siempre en el legalismo. Es difícil, pero con un discernimiento espiritual se puede conseguir. No es lo mismo legalismo que cristianismo. No es lo mismo cumplir la ley que tenerlo a Cristo. No es lo mismo vivir según los fariseos del Antiguo Testamento que vivir según los cristianos con el amor de Cristo en nosotros.
El cristianismo es libertad. Por eso muchas veces les pido, hermanos, que seamos libres, que vivamos gozosos, que transmitamos ese gozo, que transmitamos esa alegría, que no vivamos con un espíritu de especulación y de amargura, porque donde está el Espíritu de Dios hay libertad. Los mandamientos se escribieron en tablas, esos 10 mandamientos escritos por Moisés. Pero ahora en el Nuevo Testamento, Dios está escribiendo en tu corazón. Y vos vas a obrar y vas a actuar por lo que hay en tu corazón. No porque Dios lo dice, sino porque querés darle lo mejor al que amas, a tu Dios. O sea que no ha cambiado la ley. Es la misma tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Lo que ha cambiado es quien escribe esa ley. ¿Y dónde está escrita esa ley? En tu corazón la escribe Jesucristo. Y está escrita en Él, en tu corazón. En el Antiguo Testamento estaba escrita en tablas de piedra. Nadie las cumplía porque nadie podía cumplirlas. Mas en el Nuevo Testamento Jesucristo las cumplió por nosotros. Tenemos que aceptar a aquel que satisfizo la voluntad de Dios por nosotros. Entonces, el nuevo pacto no excluye de cumplir con la ley. Es el Espíritu Santo quien permite guardar la ley. Jeremías 31:33 dice, daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Es decir, en su mente o con su mente usted entiende la palabra de Dios cuando presta atención. Si no presta atención no la va a entender nunca. Y después hay que permitirla. Hay que permitir que esté en nuestro corazón escrita por el Espíritu Santo. Ezequiel 11:19 dice, y quitaré el corazón de piedra de en medio de su carne y les daré un corazón de carne. Racionalmente no podemos comprender la palabra de Dios. Tenemos que comprenderla y discernirla espiritualmente. Y para comprenderla y discernirla espiritualmente tenemos que vivir en el Espíritu. Y vivir en el Espíritu significa estar con Dios en nosotros, estar llenos de Dios. Para que anden en mis ordenanzas y guarden mis decretos y los cumplan. Quiere decir que si esas palabras y ese espíritu no está en nuestro corazón, no podemos cumplir con las ordenanzas del Señor. Y no podemos guardar sus decretos. Y es muy fácil comprender quién está cerca de Dios o no. Depende cuánto les hace entender la palabra de Dios o cuánto hace entender el Espíritu de Dios los mandatos del Señor. Para que anden en mis ordenanzas y guarden mis decretos y los cumplas, es necesario que el corazón sea un corazón presto a recibirlo a Dios, de carne, que comprenda, acepte y viva según el amor de Dios. Gálatas 3:10 dice, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Sí, porque nadie puede cumplir la ley.
Entonces no podemos invocar la ley, no podemos invocar las reglas para ver si alguien es buen cristiano o no, sino tenemos que ver su corazón, su entrega, su compromiso, y eso te demuestra, en esa carta viva, te demuestra que hay en su vida. Pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciera en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Imposible. Imposible cumplir la ley sin la presencia del Espíritu de Dios en nosotros. Entonces, es importante que la vida cristiana no se vive o no consiste en participar en las reuniones en el templo, en concurrir, sino en permitir y vivir en Cristo. Gálatas 2:21 dice, no desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Si yo desecho la gracia, si yo desecho de que estamos en Cristo por el amor de Él hacia nosotros, que si tenemos salvación es porque Él nos ama y que si estamos en su camino es porque Él nos llamó y todo el mérito es de Él porque Él nos regaló ese camino, nos regaló esa gracia, nos regaló la salvación. Si nosotros pensamos que es en leyes y reglamentos, somos religiosos y no cristianos. Y si somos religiosos, dice la palabra, dice Pablo, ¿para qué murió Cristo? Si Cristo hizo todo, acéptalo a Cristo. Viví en Él. Gálatas 5:4 dice, de Cristo os desligasteis los que por ley os justificáis. De la gracia habéis caído. Yo les decía cuando comencé con la palabra, cómo desligarse de Cristo, cómo desligarnos de Cristo, es haciéndonos jueces. Si se cumplió la ley, si no cumplió la ley, si este cometió pecado, si este no cometió pecado, si este hizo esto, si esto hizo esto otro. Siendo rígidos, siendo estrictos. Allí abandonamos la gracia para caminar según la ley. Y por ende nos estamos desligando de Cristo. Por consiguiente, nuestro andar y nuestro caminar y nuestras enseñanzas es que Jesucristo hizo todo. Nosotros que tenemos que caminar en Él, aceptarlo a Él y vivir en Él. Y que ese camino es un camino de amor, es un camino de regalo, es un camino de bendición, es un camino de perdón. El cristiano tiene que ser una persona perdonadora porque ama, no porque los demás hagan las cosas bien, porque ama. Jesús lo resumió en un solo mandamiento, los 10 mandamientos escritos en tabla de piedra. Cuando dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. ¿Qué es lo que tenés que hacer para ser lleno de Dios? Amarlo a Dios. Pero no así de boca, porque a veces amamos de boca, sino con todo nuestro corazón, con toda el alma y con toda nuestra mente. Ese es el primer paso. Amarlo de verdad,
No amarlo hipócritamente, amarlo de verdad. Porque nosotros somos muy propensos a simular un amor que no tenemos. Pero el Señor dice, ¿cómo? Tenés que amarlo al Padre con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. No te dice, tenés que cumplir todo lo que yo he mandado, todo lo que yo he indicado como ley. Te dice, amar a Dios. Y nosotros tenemos que enseñar a amar a Dios de la misma manera, de corazón, de alma y de mente. Ese es todo el secreto de la vida cristiana. Entonces, el primer paso, amar a Dios de esa manera. Dice, este es el principal mandamiento. ¿Qué pasa en mi vida que yo no tengo tanta fe, que no avanzo, no progreso, no tengo crecimiento? Empecé por revisar ese principal mandamiento. Y el principal mandamiento es amar a Dios con tu corazón, con tu mente, con todas tus fuerzas. Revisa eso. Algo pasa en tu relación con Dios. Y el segundo es semejante. Amarás. Siempre habla de amor. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Eso es todo. Ya esos mandamientos escritos en tu corazón no son como esos 10 mandamientos escritos en tablas de piedra. Ama a Dios. Ama al prójimo. Y los mandamientos, Dios se va a encargar de que vos los cumplas. Porque Él te va a guiar, a conducir y a dar la fortaleza y la santidad necesaria para cumplir lo que Dios manda. Pero si no lo tenés a Dios y no amas a tu prójimo, esa es tu falla. Amarlo, pero con todo tu corazón. Entonces, la ley es para, y los mandatos de Dios son para reflejar, es como un espejo que refleja lo imperfecto que somos. De cuánto necesitamos de Jesús. ¿Cuánto necesitamos de Jesús? No quiero hacerlo muy largo, simplemente quiero terminar diciendo en Mateo 5, 17, no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Él ya lo cumplió. Nosotros tenemos que aceptar a aquel que ya cumplió la ley. No vino para abrogarla, no vino para dejarla de lado, sino para cumplirla. Ya la cumplió y la cumplió por nosotros. Nosotros nos llenemos de Él y Él nos hará tener una comunión y una buena relación con el Padre Celestial, cumpliendo los mandatos por amor y por fe. Por fe como fruto de haberlo recibido a Jesucristo y de tenerlo a Él en nuestras vidas. Que Dios les bendiga, hermano.